Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de mayo de 2016 y esto es La Contracrónica. Hace un par de días, el 24 de mayo exactamente, sacó el Instituto Nacional de Estadística, el INE, la encuesta de condiciones de vida de 2015, del año pasado. De esta encuesta se extraen dos datos fundamentales. Una es la renta media por hogar de los españoles y la otra es la población en riesgo de pobreza. Son los datos principales, o por lo menos los que utilizan luego los medios de comunicación. Así, a modo de anticipo, os digo ya que la renta media por hogar el año pasado en España era de 26.092 euros y la población en riesgo de pobreza era del 22,1%. Es decir, de todos los españoles, el 22% están en riesgo de caer en la pobreza. Eso, tomando la población completa del país, que vendrían a ser unos 46,5 millones de habitantes, pues nos pondríamos en algo más de 10 millones. Y aquí es donde nos asalta la pregunta. Una pregunta importante, no una pregunta accidental. ¿Realmente hay más de 10 millones de pobres en España? Os adelanto ya que no, o no exactamente. Para saber lo que es un pobre conforme a esta estadística del INE, hay que irse a su definición de riesgo de pobreza. Ojo, no dice pobreza, dice riesgo de pobreza. El umbral de riesgo de pobreza, el Instituto Nacional de Estadística, lo fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de la persona. Como veis, es una definición estadística ligeramente complicada, porque esto de ser pobre es muy relativo. No es lo mismo un pobre para Paris Hilton que para mí. No es lo mismo un pobre en Suecia que un pobre en Somalia. No es lo mismo un pobre en España que un pobre en El Salvador. Es decir, la pobreza es por definición relativa. Tenemos, igual que la riqueza, lo que para mí es un rico, para otra persona que disponga de una renta mucho más alta que yo, no es un rico. Para el común de los mortales, de hecho, el rico es su jefe, o el que está 2 escalones por encima de su jefe ya piensa es un rico. Con que tenga un cochazo y con que vaya de veraneo a un lugar exclusivo ya piensa que es rico. De la misma manera piensan los que están en la clase media de los que tienen un poquito menos. Por lo tanto, esto de la pobreza es complicado de medir. ¿Qué es un pobre y qué es un rico? Un rico es relativamente sencillo, rico puro. Podemos decir, sí, Paris Hilton es rica. O podemos decir que Amancio Ortega es rico. O podemos decir que Carlos Slim es rico. Estos que tienen unos yates estupendos, jets privados y cosas por el estilo. De la misma manera es relativamente fácil de definir el pobre de solemnidad. El tipo que vemos, o el niño que vemos muerto de hambre en África, y dices, no, este es pobre seguro. O si vemos una barriada de favelas en Brasil, también pensamos que son pobres. Pero estos son extremos. Y ninguno de los dos extremos se da en España. España es un país de renta o de clase media y no tiene ni grandes fortunas ni pobres de pedir. Entonces, la manera de definir la pobreza es distinta, muy distinta. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística ni siquiera se acerca a ello. Simplemente mide con esta estadística lo que ellos llaman el umbral de riesgo de pobreza. Según el INE, como ya os comentaba, este umbral lo fija en el 60% de la mediana. La mediana de ingresos por unidad de consumo. Una persona es una unidad de consumo. Por lo tanto, aumenta o disminuye en función de que aumente o disminuya esa mediana. Es decir, es variable. Cada año es distinto una vez has fijado los ingresos, simplemente. En 2015, por ejemplo, el que es el año que nos interesa, el umbral de riesgo de pobreza era de 8.011 euros al año, simplemente. Lo que se corresponde, todo el que tuviese un ingreso personal de 8.011 euros al año o inferior, se le consideraba que estaba en riesgo de pobreza, una vez había atravesado esa línea, lo que se correspondería con 667 euros al mes, un poquito más del salario mínimo interprofesional. Ahora vamos a ir a los ejemplos, para que lo entendamos todos. Vamos a poner una familia de 4 miembros, por ejemplo, ¿no? El padre, la madre y 2 hijos, que tienen a solo uno de ellos trabajando. Es un ejemplo muy normal, porque una familia española media, que está trabajando el padre o está trabajando la madre y el otro se quedó desempleado en la crisis. Una cosa bastante normal. Que tienen unos ingresos mensuales, esa familia, de 2.500 euros mensuales cada mes. Estamos hablando de que el padre o la madre han conservado el empleo y han mantenido un sueldo bastante aparente, 2.500 euros. Bien, esta familia estaría bajo el umbral de la pobreza.
Simple, o estaría en riesgo de pobreza, mejor dicho. Es decir, son pobres, ya que si dividimos 2.500 entre 4 nos salen 625 euros al mes por persona. Eso a grandísimos rasgos. Habría que hacerle algunas matizaciones, como por ejemplo, 2 personas no cuentan como unidad de consumo, sino como unidad y media, pero bueno, no vamos a bajar más al fondo porque entonces nos liaríamos. Es decir, así, mirándolo de esta manera, sí que nos encajan las cifras. Nos encajan muchísimo más. Ya podemos entender que hay 10 millones o más de 10 millones y pico de personas que están en riesgo de pobreza. Pero el hecho es que esa familia de la que os acabo de hablar no es pobre. O nosotros no lo entenderíamos como pobre, una familia de 4 miembros, o de 5 miembros incluso, que bajaríamos todavía más el ingreso por persona, que tiene un ingreso mensual, una entrada de dinero mensual de 2.500 euros al mes, yo no la consideraría pobre, desde luego, y no la consideraría pobre en Madrid. Imaginaos 2.500 euros al mes en un pueblito de Cádiz. Pues es un capital, ¿para qué engañarnos? De hecho, esta familia, que he puesto el ejemplo, sería una familia de, no lo sé, clase media, media baja a lo sumo, y para de contar. Pero no, en ningún momento la englobaríamos dentro de la pobreza. Una familia de trabajadores plenamente honrada y que no pasa necesidades. Entonces, llegados a este punto, llegados al punto de que el umbral de riesgo de pobreza no nos sirve demasiado, más allá de los titulares y para que luego lo utilicen los de siempre y nos vendan de que en España poco menos que la gente está recogiendo comida por los cubos de basura, ¿cómo sabemos cuántos pobres hay? Porque la pregunta la seguimos manteniendo. Ya he empezado diciendo que esto era relativo. Entonces, pero necesitamos algo que no lo sea, algo que nos podamos fiar todos o ponernos un punto de acuerdo. Existe una cosa llamada, también una medida estadística, que se llama la tasa, la trabaja el INE, se llama la tasa de carencia material severa. Eso de carencia material severa no hace falta que se define por sí mismo. Es decir, que tienes un estado de carencia, que te faltan cosas, y además de manera severa. Para que estés en carencia material severa, te tienen que faltar 4 de los siguientes conceptos, 4 o más. Os los leo para que os vayáis haciendo una idea. 1. No poder ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No poder comer carne o pescado 3 veces por semana. 3. No poder poner la calefacción. 4. No poder afrontar gastos imprevistos, gastos que calcula el INE en 650 euros, de golpe, que de pronto te venga una cosa que tengas que soltar 650 euros. 5. Tener retrasos en pagos relacionados con la vivienda habitual en los últimos 12 meses, ya sabéis, el gas, el agua, la electricidad y demás. 6. No poder tener automóvil. 7. No poder tener teléfono. 8. No poder tener televisión. Y 9. No poder tener lavadora. Es decir, que no te puedas permitir. No te puedes permitir tener una lavadora porque no puedes comprarla o mantenerla. Lo mismo con el coche, que no puedas tener un coche porque no puedas ni siquiera de segunda mano. Y que luego no vas a poder pagar el seguro, por lo tanto no puedes permitirte tener coche. Si os falta cualquiera de estas, os faltan 4 de estas cosas, de estos conceptos, se puede decir que sois pobres. O que estáis, en lenguaje estadístico, que estáis en carencia material severa. Si, por ejemplo, habéis tenido retrasos en los últimos 12 meses, no habéis podido afrontar algún pago imprevisto, no podéis tener coche, pero no os lo podéis permitir, y no os habéis ido de vacaciones el año pasado, ya estáis en carencia material severa. Simple. Yo diría, por llevarlo al lenguaje más común, que estáis puteados. Porque si te faltan 4 cosas de estas, estás realmente puteados. Puede darse el caso que te falten todas. En ese caso estás casi, eres pobre de solemnidad, por lo menos en España. Si estuviésemos hablando del Congo, pues sería otra cosa distinta. Es que no puedas comer carne o pescado 3 veces por semana, es que directamente no puedes comer. Bien, en 2015... Estos son datos del INE. En 2015, el 48,2%, es decir, casi la mitad de los españoles, no le faltaban ninguno de estos 9 conceptos. Simplemente. Podemos decir que la mitad de los españoles podían ir de vacaciones al menos una semana al año, podían comer carne o pescado 3 veces por semana, podían poner la calefacción y mantener la temperatura de la vivienda, podían afrontar gastos imprevistos equivalentes a 650 euros, no habían tenido retrasos en los pagos habituales de la vivienda, podían permitirse un coche, aunque luego no lo tuviesen, pero podían permitirse un coche, podían permitirse un teléfono, podían permitirse un televisor y podían permitirse una lavadora. Eso la mitad de los españoles pueden con todo esto. Entonces dice, bueno, me falta la otra mitad. Bien, a partir de ahí, en el 52% restante, lo que encontramos es españoles que les falta
al menos una de estas cosas. Es decir, que podría ser que no se pueden permitir tener un automóvil. Bueno, no puede, lo que os he dicho antes, porque no pueden comprarlo ni de segunda mano o directamente no pueden mantenerlo. Un coche ya sabéis que sale más caro que un hijo tonto. Que si el seguro, que si el taller, que si no sé qué, el impuesto de circulación, en fin. Entonces, con que ya te falte uno, cualquiera de estas, ya pasas automáticamente al otro lado. Pasas al 52% restante, ya estás en la otra mitad. Claro, si te falta solo una, no se te puede considerar pobre. Para eso te tienen que faltar 4. ¿A cuántos españoles les faltaban 4 o más? Sí, os he puesto antes un ejemplo de que te falten 4 cosas. Bien, solo al 6,4% de los españoles, que se corresponde exactamente en números absolutos con 2,9 millones de personas. Bien, esto ha bajado. El año pasado, en el año 2000 o el año anterior, en el año 2014, el porcentaje era del 7,1. Ha bajado un poquito y, bueno, de eso hay que alegrarse, obviamente. Por lo tanto, si queremos decir cuánta gente es pobre de una manera lo más aproximada posible, en España estaríamos hablando de 2,9 millones de pobres, no de más de 10 millones. Como veis, el cambio es sustancial, es pasar del 22% al 6,4%. Si queremos titular lo suyo, un periodista honrado, lo que iría es a titular por aquí y no a titular por el otro lado, que es lo fácil y es lo que los políticos no me meto, porque los políticos siempre barren para casa. Aún así, como os he hecho un ejemplo muy sencillito de que te falten 4 cosas, puede ser que un año que te venga muy mal dado no puedas ir de vacaciones, tengas que vender el coche, en fin, estas historias en la crisis las hemos vivido. El que más y el que menos ha tenido que hacer apretarse el cinturón. Todos. Yo creo que apenas conozco gente que no haya así, los políticos, los que han mantenido el puesto y los funcionarios, obviamente. La gente que vivía de lo público. Bien, menos esos, el resto, los que trabajábamos en el sector privado. Yo he conocido historias, algunas para echarse a temblar y otras menos dolorosas, pero bueno, que te daban lástima. Decían, pues fíjate por la que está pasando fulanito o menganito. Bien, vamos a ir un poquito más lejos, porque este dato más me lo facilita el INE igual. Vamos a buscar cuántos españoles les faltan 5 de estas cosas, 5 conceptos. No solo 4, sino 5. Vamos a incluir en el ejemplo que os había puesto un concepto más, que había tenido problemas para poner la calefacción este año. Que se lo pensaba 2 veces, que no podía. Decía, no, nos vamos a abrigar el jersey de lana, calcetines gruesos, porque este año en la cuenta del gas no vamos a poder pagarla. Bien, en ese caso ya baja radicalmente, baja hasta el 1,9% de los españoles, es decir, 880.000 personas. Con que endureciésemos un poquitín más los criterios y pasásemos a un estado más carencial todavía, más cercano a la pobreza, pues nos quedaríamos con que, si quisiésemos llamarlo pobreza extrema, ¿no? Estaríamos hablando de 880.000 personas. Es decir, evidentemente un número alto, que haya 880.000 compatriotas que pasan estas penurias, pues es una lástima y ya deberíamos sentir compasión por ellos. Simplemente. Esto no hay que decir que se jodan. No, en absoluto. Los que dicen que se jodan generalmente son los socialistas, porque viven de ellos. El gobernante socialista le gustan tanto los pobres que los fabrica. Necesita, de hecho, a la pobreza porque es gente desasistida a la que puede freír a subsidios y freír ayudas y las tiene siempre con la mano estirada. Todo se lo deben a él. Los liberales no pensamos lo mismo, queremos que la gente se valga por sí mismo. Luego la pobreza nos duele especialmente. Por lo tanto, lo suyo y lo que deberíamos desear es que esta gente, estos 880.000 personas, o si nos queremos ir a la cuenta larga, a la de 2,9 millones, saliesen cuanto antes de esta situación. Deberíamos tratar de ayudarles, así lo digo, ayudarles. Claro, y aquí nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la máquina más eficiente para sacar a la gente de la pobreza? ¿Cuál es? ¿El socialismo? Seguro. Hasta donde yo sé, y a la historia me remito, el socialismo es o las medidas socialistas o las políticas socialistas son fabricantes de pobres. No, ¿verdad? Bueno, pues eso mismo. Si queremos eliminar la pobreza, clamemos todos con fuerza por el libre mercado. Llega la gozadera, llega la podenoticia. Una noticia para todas y todos. La noticia democrática, la noticia inclusiva. Para la gente que quiere el cambio, la podenoticia. Desde el núcleo irradiador a tus oídos y oídas.
El 8 de septiembre de 1423, Carlos III el Noble, rey de Navarra, concedió a los burgos de San Nicolás, San Saturnino y Navarrería el privilegio de unirse para formar la ciudad de Pamplona, la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Pamplona. Desde entonces, cada año se celebra una jornada de puertas abiertas en el consistorio y un desfile de concejales muy pulcramente vestidos. Generalmente de frac, con su sombrero de copa, su bastoncito, van hechos unos pinceles los concejales pamploneses durante ese día. Esto se hace todos los años el 8 de septiembre. Los pamplonicas bien que lo saben. Pues bien, el año pasado, año del señor de 2015, es decir, estamos hablando ya medio milenio después, un tal Armando Cuenca, natural de Alcántara, provincia de Cáceres, concejal del Cambio, es decir, de Pamplona en Común / Aranzadi, que es como se llama ahí el partido que, no voy a decir que gobierna, bueno, gobierna, pero gobierna en coalición, se presentó en Vaqueros con una camiseta muy ceñidita, dicho sea de paso, estampada con una imagen de Spiderman. Este hombre, que es concejal de gobierno, es concejal de Ecología Urbana y Movilidad, pues parece que se decidió por practicar el cambio en uno de los días más importantes de la ciudad. Creo que con los Sanfermines pues después está este acto que se llama el privilegio de la Unión. Fue concedido un privilegio por el rey, por Carlos III el Noble. Y ese día la verdad es que llegó el cambio a Pamplona, ya o por lo menos lo percibieron los pamploneses. Esta historia me la ha contado mi amigo Simón, que es pamplonica, y se lo agradezco muchísimo porque de estas cosas no nos enteramos en Madrid. Como ya os he comentado en alguna ocasión más, que menos mal que a veces tengo curiosidad y me informo por internet de cosas de por ahí, y otras veces me las cuentan o me las contáis. Necesito más corresponsales, porque disfruto como un enano cuando leo estas cosillas que pasan por España. Esto sucedió, como ya os he dicho, en septiembre y estaba yo en Guatemala, entonces no me enteré. Bueno, tampoco es que sea yo muy lector de las noticias de Navarra, pero y no se vio, porque sí, en Guate sí que leía los periódicos españoles, pero no fue a la prensa nacional, y es una historia realmente graciosa, ¿eh? Pero no se me va a pasar la siguiente de este hombre. Se me pasó la de septiembre, pero él sigue ahí, sigue subido en su bicicleta, que por algo es concejal de movilidad, andando de aquí para allá en Pamplona. He leído incluso, aprovechando que esto me lo había soplado Simón, pues he estado leyendo sobre él. Es un personaje, es un espécimen único, un podemita casi de manual. Perfecto, lo tiene todo, hasta la militancia previa en Izquierda Unida. Pues resulta, la historia que me ha contado Simón, y me ha pasado un link para que la leyese, de un periódico o algo parecido que se llama Navarra Confidencial, que está muy bien. Los que seáis navarros o os interese, o riojanos o alaveses, que os pille eso cerca y os interese la actualidad navarra, está bien. Pues resulta que hay un poblado chabolista en Pamplona, o a las afueras de Pamplona. Es un micropoblado, llamarlo poblado me parece demasiado. Está compuesto exactamente por 5 personas de 2 familias. Lo que no sé es la distribución ya entre las familias. No sé si es 2 y 3 o 4 y 1. En ese caso sería una familia monoparental, chabolista, pero monoparental. Son 2 familias de rumanos, exactamente, que se han asentado, pues lo que pasa en Madrid, ¿no? Que si uno va a la Cañada Real pues lo puede ver. Lo único que en Madrid los poblados son algo más grandes, de más de 5 personas. La cosa es que el ayuntamiento les puso una letrina muy precaria, todo hay que decirlo, así como de cuartel de la guerra de Cuba, en madera, con paja, una cosa muy artesanal, muy de la película Barry Lyndon. Y claro, eso no es plan, pues están los pobres allí con su letrina de mierda, y dicho sea con toda propiedad la palabra mierda, y el UPN, que es el partido conservador de ahí, es como el PP, o estaba de hecho con el PP, ha pedido en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona ponerles una nueva y más moderna. Debe ser un váter químico de esos, o estos que hay por Madrid, que esos son de obra, esos que se encuentran en algunas calles, para que los rumanos estos al menos puedan hacer sus necesidades con cierta higiene y no termine siendo eso un foco de enfermedades o que contraigan algo. No sé si estos chabolistas habrá niños, pero de cualquier manera, eso no es plan, y menos en una ciudad tan bonita, tan moderna y tan rica como es Pamplona. La verdad es que da un aspecto, o te da un aspecto lamentable. Entonces, en este punto, cuando lo pidieron, que lo suyo era, bueno, pues voy a pedir algo de carácter social, los que me apoyaran serán los del gobierno. UPN está en la oposición. Salió el concejal del ramo, que en este caso era Cuenca, nuestro amigo Cuenca, el cacereño, el alcantareño, y dijo que no, que ni hablar, que eso, ¿cómo que es eso de cambiarles la letrina? Bueno, exactamente no dijo eso. Se empezó a patinar, empezó a mirar miró a los concejales de la oposición y les dijo lo siguiente.
Les dijo, lo que hay aquí de fondo, supongo que lo diría con acento extremeño, lo que hay aquí de fondo me recuerda mucho más como al año 36 en Barcelona. Esa clase burguesa, acomodada, que le quitaran los problemas. No le gustaba esa gente pobre a su alrededor, que hacían ruido, que protestaban, que bailaban reggaetón. Armando, ¿hay alguien en casa? Reggaetón en el año 36, por favor. Y aparte, ¿qué tiene que ver la clase burguesa acomodada de la Barcelona de los años 30 con lo de ahora? Si simplemente este hombre estaba diciendo que le pusieseis un cagadero decente. Nada más, no estaba pidiendo más para estos rumanos que se han asentado de manera ilegal al lado de Pamplona. Lo suyo sería que los desalojasen, conforme a la ley, porque me consta que hay muchos pamplonicas que pagan puntualmente su hipoteca y que las pasan canutas para llegar a fin de mes, como para que el ayuntamiento encima esté colocándoles o realojándolos en otro sitio. Ahora bien, puedo entender que a modo de emergencia pues les cambien la letrina esa cuartelera y les pongan una cosa un poquito mejor. Pero este fue a más, Cuenca fue a más. Ya en un momento de auténtico frenesí les soltó que vamos a ver, que estos, que en concreto el concejal de UPN, era testaferro del club de tenis con el cual imagino que tendrán algún tipo de contacto muy directo y muy cercano. A mí me dice eso la cara y ya me quedo alucinado. No sé, no me consta si este hombre, el portavoz de UPN, el que se lo dijo, que se llama Fernando Villanueva, no tiene nada que ver conmigo, pero compartimos nombre y apellido. Bien, no sé si Villanueva, el concejal de Pamplona, de UPN, es testaferro del club de tenis. No ha dicho, fijaos que no ha dicho ni siquiera cliente, ha hecho testaferro. Este tipo no sé si sabe lo que significa la palabra testaferro. Pero bueno, la cosa se quedó ahí. No quiero ni imaginar la cara de... No sé si se graban los plenos del Ayuntamiento de Pamplona. Si se graban, por favor, hacedme llegar este pleno. Simón, te lo pido. Házmelo llegar porque le quiero escuchar y quiero ver esto en vivo. La cosa es que esto se quedó ahí, no dijo nada, dijo que no, que básicamente que no lo iba a quitar, que se jodiesen y bailasen, y tuvo que ir una concejala, en este caso del partido de Ezquerra, que se llama Edurne Eguino, y dijo que no le parece esa letrina ni inadecuada ni indigna, de ninguna manera, que la letrina se queda ahí, agarraos, trambor, porque es ecológica. Joder, más ecológica que eso no se me ocurre, de madera y con paja. Claro que es ecológica, un agujero en la tierra más ecológico que eso. Pero Edurne, caray, que es que a veces las cosas muy ecológicas traen enfermedades. Que pocas cosas más ecológicas hay que la peste bubónica. ¿O qué pensabas? ¿Que la peste bubónica la parieron en alguna fábrica? No, es ecológica y diezmó a la población de Europa. Precisamente no mucho antes de que el rey Carlos III el Noble concediese a Pamplona el privilegio de uniones de 1423, pues la peste bubónica fue 80 años antes. Había arrasado también el reino de Navarra y eso era ecologiquísimo. Las bacterias y los virus son muy ecológicos, todos, sin excepción, son naturales. Resumiendo, que Edurne Eguino le dijo que ni hablar, que no, punto, que no había más que hablar. Lo que me sorprende es que estos que hablaban de eso, de estar con los pobres y de que había que estar con, y lo voy a decir en perroflautés, los más desfavorecidos, pues ahora les aparecen 5 más desfavorecidos al lado de Pamplona y no les quieren ni poner un váter en condiciones. En fin, a su conciencia lo dejo. Eso por un lado. Y por otro, que si estos son los que hace un año nos estaban diciendo que España era algo parecido a Uganda y que daba vergüenza, que los niños se morían de hambre, que había una pobreza galopante, que la gente tenía que ir por las noches a recoger en los cubos de basura, todo el mundo, no unos pocos, no, todo el mundo, estaban los padres de familia saliendo a los contenedores, al contenedor amarillo, a buscar la comida para llevársela a la mesa esa noche, porque este era el escenario que pintaban los podemitas de hace un año antes de las municipales y de las regionales. Si lo hacían en Madrid y lo hacían en Cataluña y lo hacían en Valencia, entiendo que lo hacían también en Navarra, corregidme los que seáis navarros, supongo que sería así. Que ahora cuando realmente se les ponen 5 chabolistas en la misma ciudad y les dejan con una letrina de madera, pues no sé, en fin, eso sí que me parece tercermundista, eso sí que me parece de Uganda. No sé cómo lo veréis vosotros, yo sinceramente lo veo así.
Bien, queridos amigos, pues esto es todo. Espero que la podenoticia de hoy os haya gustado. Yo la verdad es que con estas cosas disfruto como un enano. Me revuelvo como un bicho bola cada vez que leo esto más. Me empiezo a informar, voy de link en link, voy buscando en Google. Me encantan todas estas cosas que va haciendo esta gente por España. Lo que va haciendo la gente por España, entendiendo gente por Armando Cuenca. Espero también que Cuenca me dé más días de gloria, porque es todo un personaje. Va así rapado, con gafas de pasta, gafitas. A Pamplona las modas llegan tarde, entonces va con las gafas que llevaban los perroflautas catalanes hará más o menos 5 o 6 años, que ya sabéis que Barcelona siempre lleva la delantera en estos temas. Y se mueve en bici. Es una especie de sueño hecho realidad. Yo la verdad, si voy a Pamplona, y espero ir a Pamplona, espero encontrármelos, aunque sea solo para saludarle y felicitarle por su perroflautez tan perfecta. Bien, pues como decía, no me enrollo ni un minuto más, que ya me enrollo bastante hoy. Os emplazo a mañana, que será viernes, bendito viernes. Llego yo a los viernes agotadísimo, porque me levanto muy pronto por las mañanas, y volveré por estos pagos. Así que ya sabéis, no tenéis más que volver vosotros, sentaros y poneros a escuchar la Contracrónica. Hasta mañana.